Hola a todos y todas. Hoy vamos a dar la clase de actividades y acciones en salud. Esta clase viene después de haber revisado el marco lógico, la lógica vertical y la lógica horizontal. Aquí podemos enmarcarnos en este primer momento el marco lógico, que es la lógica vertical, y vamos a llegar a pasar nuestro árbol de soluciones en el cual estamos trabajando hacia la lógica vertical a nivel de actividades que luego se van a desprender en diferentes acciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de niveles de acción en ese sentido. Esta clase pretende justamente que ustedes conozcan las características y criterios que tienen que tener en cuenta para elaborar actividades y acciones en salud. También pretendemos que se conozca en los puntos clave de un diseño exitoso de actividades, ¿no? Que están en el marco de la realización, del desarrollo de un proyecto. Y también se les va a brindar hacia el final un conjunto de materiales y medios que pueden utilizar como alternativa para revisar cómo están haciendo estas acciones o más bien cómo deberían ser, hacer un contraste entre lo que tenemos hecho y lo que va a funcionar o no, ¿no? Van a ser materiales con esta forma de lista de chequeo que lo vamos a ver hacia el final. Empecemos viendo qué son las actividades. Tenemos dos definiciones que nos ayudan a enmarcar un poco este concepto, o más bien la definición de lo que serían las actividades. Tenemos que podríamos llamar actividades aquellos pasos que necesitamos alcanzar o cumplir para que un resultado o objetivo se dé. Y también son aquellas conjunto de acciones que nos posibilitan estimar qué recursos necesitamos para ello. Se elaboran a partir de, usando instrumentos, ¿no? Vamos a ver, medios y materiales, con el objetivo de apoyar la comunicación para el cambio social, que es lo que se quiere a través de un proyecto, a fin de hacer más efectivo el diálogo y la acción. ¿No? Vamos a ver que vamos a utilizar diferentes materiales dependiendo de lo que la población pueda necesitar, no solo desde nuestro diagnóstico, como identificando la problemática que vamos a abordar, sino también las características propias de esta población. Y los medios de comunicación van a ser muy importantes también, porque normalmente vamos a tratar de congregar a una serie de personas o grupos y necesitamos saber cuáles serán los medios más efectivos para llegar a estas personas también. Las actividades también son la base desde la cual podemos hacer el cálculo de los recursos. Lo vimos antes en las primeras diapositivas. Y eso nos hace pensar que si nosotros hemos identificado un problema, que necesitamos cumplir objetivos para cambiar ese problema de la situación real a la situación ideal, tenemos en medio actividades que tenemos que revisar en base a los recursos que nos van a demandar y el tiempo también, porque el tiempo es un recurso más. Y dado que estos procesos se formulan desde diferentes organismos y actores que concluyen en un mismo problema, como lo hemos visto nosotros en el diagnóstico, es imprescindible revisar el plan de actividades y ver qué va a aportar cada uno, qué es lo que se podría trabajar desde cada frente. El aporte puede implicar también distintos tipos de recursos. Entonces, si hablamos de recursos materiales, ¿no? Insumos, combustibles, impresiones, difusión de piezas, no sé, de volantes, softwares, equipos informáticos, hablamos también de infraestructura en cuanto a espacios, por ejemplo, para hacer algún evento, taller, reunión, equipos, si vamos a desarrollar alguna actividad como una práctica deportiva, y los recursos, por supuesto, que recursos humanos que tienen que ver con las personas que se van a hacer cargo de desarrollar estas actividades con su propia dedicación y asesoría. Pensamos entonces que todos estos materiales, si bien pueden ser enlistados, podemos saber que para que nuestro proyecto sea hecho de manera eficiente, tendríamos que poder ir viendo justo lo que decíamos sobre los actores y los organismos que están involucrados en el problema, ¿no? Ver quién podría aportar en cualquiera de estos tipos de recursos. En la infraestructura, por ejemplo, se ha visto muchísimo que cuando uno va a trabajar en
en alguna municipalidad, por ejemplo, que afuera de Lima, en provincia, o aún más en zonas rurales, este tema de la infraestructura, el espacio de evento, no necesariamente se coloca como un gasto porque suele ser la municipalidad o la comunidad la que da los espacios para este tipo de eventos, ¿no? A veces se le puede pedir incluso materiales, por ejemplo, que sean materiales papeles, crayolas, en fin, lo que se vaya a utilizar para ese momento. Se puede pedir también auspicio de algún lugar o tal vez de la institución en la que yo estoy, ¿no? Todo eso tiene que ser concedido como un recurso a utilizar cuando yo ya me imagino y planteo mi actividad, ¿no? O sea, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de recursos? Como decíamos, estos tres tipos se van a encontrar en cualquier actividad y es necesario contemplar. Resulta también esencial, conocer las características del público. Como decía, para entender bien cómo puedo enfocar esta actividad, debo saber yo quiénes son mis beneficiarios directos e indirectos y así elegir los medios de comunicación más efectivos y los materiales más adecuados para dicha población en términos del mayor acceso o preferencia, ¿no? En ese sentido, tenemos que conocer las características como edad, sexo, riesgo de salud, enfermedades más frecuentes. Podemos conocer también algunos elementos más demográficos, ¿no? Como la ocupación, los ingresos, la capacidad de ingreso, las características culturales, el lugar de residencia, el nivel educativo. También podemos conocer aspectos conductuales, ¿no? Si estas personas suelen o no participar en organizaciones, tienen acceso a medios de comunicación, tienen cerca un centro de salud, ¿no? Enfoquémonos en las actividades de salud, entonces pensemos en cuáles son estas posibilidades que necesito yo conocer para poder plantear una actividad que funcione, ¿no? Entonces hay una continua asistencia, tenemos un centro de salud cerca, también desde lo demográfico, por supuesto que va a ser importante, ¿no? Pensamos en zonas rurales, en anexos, ¿no? Que son distritos y que tienen varios anexos que quedan muy lejanos al distrito central y que a veces no tienen posta, o tienen una posta sí que funciona una vez por semana, entonces si yo voy a querer difundir a través de este centro de salud probablemente sea baja mi posibilidad de convocatoria, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también ir viendo como estas psicográficas que yo puedo mandar, ¿no? Y difundir, tenemos que saber cuáles son sus conocimientos de base que tiene la población, de los cuales yo voy a asir para poder jalar hacia otros que yo necesito también que las personas estén informadas o sensibilizadas, ¿no? Y sensibilizadas también, dependiendo del objetivo de mi actividad. Pero también necesito conocer las actitudes, las opiniones, las creencias, valores, la autopercepción y las tradiciones, por supuesto. Entonces, son características muy importantes que ya la Organización Panamericana de la Salud considera como base para poder generar una actividad óptima que funcione. Así que en sus casos, por ejemplo, que estamos hablando de personal de salud, qué importante reconocer que el personal de salud tiene poco tiempo, todos han colocado en sus árboles el tema de la demanda, de la exigencia, que es algo que cruza a estos servidores de salud. También hemos hablado sobre, no sé, por ejemplo, estaba pensando en las diferentes etapas etarias, ¿no? Hay un grupo que está trabajando con internos, los internos en su mayoría, y eso también tendrá que verlo de acuerdo a sus entrevistas o encuestas, tienen una edad promedio de 20 a 25, menores de 30 en general, son personas adultos jóvenes, que pueden utilizar muy bien las redes sociales y las redes que están en tendencia, ¿no? Y que tal vez desde ahí, desde esas figuras conocidas de las redes sociales, con lo que actualmente se conoce como influencer, justamente se ha trabajado bastante la difusión, porque es lo que más llega. Mientras que si hablamos de los otros grupos que están viendo enfermeras, sí habría que ver la edad, ¿no? La etapa etaria,
y cuáles serían los medios más adecuados para difundirlos. Tal vez, por ejemplo, el Facebook sí podría seguir siendo una red que funcione, mientras que más bien los grupos más jóvenes han migrado a utilizar más el Instagram y el TikTok, que está de moda, ¿no? Entonces habría que ver eso en cuanto a la actividad virtual. No estoy como adelantando un poco a las semanas, pero creo que es importante contemplar, teniendo en cuenta este tema de las características, ¿no? Y claro, por supuesto que si sabemos que nuestra población objetivo tiene acceso a Internet, tiene la posibilidad de tener un celular donde pueda ver esta actividad que yo vaya a plantear, pueda entender también, por ejemplo, incluso si yo invito a alguien a un webinar, tiene que poder conocer pues los pasos para entrar o no, que no se le haga tan complicado para que no sea ese un impedimento de su asistencia, ¿no? Entonces sí, las características son muy importantes, como ya lo hemos visto, y tener en cuenta todas estas que la OPS nos reconoce o reconoce va a ser mucho mejor, ¿no? En el momento en que podamos volver a campo, por ejemplo. También hay aquí algunos ejemplos de las actividades. Como ya yo había mencionado antes, las actividades deben ser entendidas como un conjunto de tareas, ¿no?, que se desarrollan a detalle para facilitar el cálculo del presupuesto de cada resultado y del proyecto en general. Y claro, porque cuando uno busca en definiciones básicas en diccionarios sobre lo que es una actividad, pude encontrar que si bien es una facultad de obrar, ¿no?, o sea, hacer algo, una actividad se diferencia de una acción porque es un conjunto de operaciones, ¿no?, o tareas que uno tiene que hacer para con el objetivo, con algún objetivo, mientras que una acción sí es como mucho más acotada porque es el ejercicio de hacer algo, ¿no?, mientras que la actividad es el conjunto. Entonces, quedemos con esa idea, como decía, a niveles, ¿no? Hay una actividad que está por sobre la acción, porque la actividad contiene una serie de acciones. Y para generar digamos, las actividades que vamos a hacer y que salen, emergen desde su árbol, cuando pasamos hacia la lógica vertical, sería importante que ustedes sepan ya que se tiene que hacer con estos infinitivos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos podrían ser capacitar al personal de salud en temas relacionados con calidad de atención, ¿no? Y aquí está un poco más desarrollado. Como se observa en el ejemplo, dicha actividad estará compuesta por un conjunto de subactividades recibiendo también el nombre de acción, ¿no? Eso es lo que yo decía, el nivel de cada una de estos dos elementos que estamos revisando hoy, que forman parte de un proyecto. Las actividades como algo más abarcativo y las acciones algo más acotado. Un ejemplo sería concientizar a los docentes sobre la consecuencia de la ansiedad en el rendimiento académico de los alumnos. Está en infinitivo, ¿no? Entonces, es el logro que ustedes han colocado en sus árboles de soluciones, pero pasado a un lenguaje desde la acción, ¿no?, desde el infinitivo, ¿vale? Informar a los estudiantes de ingeniería sobre la importancia de las prácticas de autocuidado en salud, por ejemplo, ¿no? Eso es informar, sensibilizar, concientizar, como decía bien, capacitar. Todos esos son verbos que tienen que como quedar un poco ahí como el ejemplo de cómo ustedes van a trasladar este árbol de la lógica vertical más bien hacia la lógica de actividades. Claro, este ejemplo base nos sirve para reconocer lo que estaba diciendo, ¿no? Cómo se va a ir, cómo se está agregando este trabajo. Un ejemplo de promoción de actividad física en el personal de salud, ¿no? La actividad sería capacitar a enfermeros, entrenadores, técnicos de salud y profesionales en promoción de la actividad física y vida activa. El producto o resultado de la actividad será un taller de capacitación en promoción de la actividad física y la vida activa adaptada para todos. Es decir, esta sería la acción. Dentro de la actividad grande, que es capacitar a los enfermeros, nosotros vamos a proponer un taller, ¿no?, con las características que tiene un taller, que tiene esta parte más informativa, luego más práctica, porque me parece que podría funcionar mejor. Y sin embargo no es la única, porque así como está este taller de capacitación, podría haber alguna otra charla de sensibilización, ¿no?, y seguir apuntando a la actividad que es capacitar a enfermeros.
Esta es una acción de ejemplo, pero no quiere decir que una actividad solo va a tener una acción, sino que puede tener una lista de acciones. En el caso del indicador para este tipo de acción sería la cantidad de talleres realizados, ¿no? Y la cantidad de participantes, mientras que los medios de verificación sería el acta de los talleres, así como las listas de asistentes al taller. Entonces, tengamos en cuenta siempre que estamos hablando de cómo, de las actividades, ¿no? Cuando hablamos de acciones, ¿no? Porque la actividad, como decía, es algo más abarcativo, es capacitar, concientizar, informar, eso es bastante más grande, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se concretiza con las acciones? Y para eso es importante también identificar qué tipos de acciones existen, ¿no? Y cómo funciona cada una. Así podemos elegir la más adecuada según el objetivo que tengamos. Para esto, esto es una mirada bien escueta, bien como acotada de lo que son las campañas y jornadas y talleres. Vamos a tener una clase para trabajar este tipo de acciones que son bien frecuentes en salud, pero para dar un ejemplo, ¿no? De cómo las acciones también se dividen o tienen diferentes posibilidades y hay que poder conocerlas para poder usarlas luego, ¿no? En el momento en que yo planteo mi actividad y veo qué está dentro de ella, cómo voy a conseguir que se logre ese objetivo, ¿no? En el caso de las campañas, son, se usan mucho para informar, sensibilizar, se enfoca en un grupo grande de población, ¿no? Sobre un tema específico, ¿ya? Entonces, como pensemos un poco en esta figura, ¿no? Es algo abarcativo en tanto se van a hacer en plazas, en mercados, con mucha gente, básicamente en una campaña también se aborda el tema de etario, o sea, puede ser una campaña donde salga personal que va a trabajar con niños, en vacunación con niños, también va a trabajar con la población de adulto mayor, pero también al mismo tiempo van a salir los psicólogos para sensibilizar el tema de ansiedad y depresión, la detección temprana, y en fin, ¿no? Entonces como la campaña es algo bien abarcativo, que puede trabajar un tema específico porque puede ser una campaña de salud mental o puede ser una campaña de salud, ¿no? Pero lo importante es que abarca un grupo importante de la población. Y por ejemplo, aquí están algunas mencionadas, ¿no? Como las campañas de vacunación, al que se referencia un poco yo, y que de hecho siempre se dan en el mes de noviembre, en el MINSA. Eso ya está pauteado, ¿no? En el año que se va a salir a vacunarse, como este barrido de vacunas en la población, y vacunas básicas, no sé, para terminar aquellos niños, de vacunar a aquellos niños que no han ido a sus controles, y eso lo toman de manera muy cuidadosa las enfermeras, ¿no? Ven que hay una cantidad importante de niños que no asisten con regularidad, entonces necesitan salir y hacer esta aplicación de las vacunas. Pero también tal vez cuando se trata de otro tema, de, por ejemplo, el cuidado a mamá también, ¿no? Esas campañas que tienen que ver con una salud materna, antes, ¿no? Estamos hablando de que el niño nazca, cómo se va a tener que ir a controles, pero otra vez, a veces no se va, entonces es como fomentar esto en la población de manera masiva, ¿no? Esta palabra va a ayudar mucho para entender la campaña masiva. Mientras que la jornada es algo que es una acción que permite informar, sensibilizar, concientizar a las personas, pero que no necesariamente tiene una postura definida sobre un tema o personas que no conocen el del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las jornadas se dan normalmente en un encuentro de personas que conocen de un mismo tema, o sea, o están involucradas de alguna forma en el trabajo con un tema, y, bueno, no necesariamente tiene una postura definida, sino que es un compartir de ideas, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo de la Jornada Científica Internacional sobre tuberculosis, ¿no? La investigación peruana para el control de la tuberculosis, como algo bien puntual, que diferentes servidores de salud se encuentran aquí para poder trabajar la disminución de la prevalencia de tuberculosis. Pero también, por ejemplo, en la jornada que tal vez es más cercana a lo que conozco y lo que ustedes tal vez también han conocido, que son las jornadas de psicología, y que, por supuesto, por ejemplo, esta, ¿no? Que se llama Experiencias de Intervenciones de Equipos Interdisciplinarios, ya nos dan cuenta de cómo diferentes profesionales, además de diferentes institutos particulares y estatales,
se pueden reunir en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, bueno, como centro, teniendo un poco esta posibilidad, pero que, como decía, no necesariamente comparten una visión del trabajo que se hace, sino que es un compartir, una revisión de qué cosas se está haciendo de este lado, o qué se ha implementado por otros, si está funcionando o no. ¿No? Eso es como que las jornadas funcionan para eso. En cambio, en talleres, que tiene que ver con esta generación de aprendizaje sobre contenidos específicos, ¿no? Bien específicos, en participantes que tienen un interés previo en el tema a trabajar, ¿no? O sea, el taller, además, como decía, tiene una parte que posiblemente pueda revisar algo de teoría, nos vamos a una conversación previa, para luego pasar a la acción, ¿no? O sea, digamos, en el tema más concreto de hacer algo vivencial, experiencial. Y esos talleres se dan, por ejemplo, en el taller de control de impulsos. Muchas veces se ha trabajado esto con la prevención de violencia doméstica con varones, ¿no? Y tal vez sí hay todavía poca, digamos, poca difusión de este tipo de talleres, pero sí existen, porque justamente a la luz de la alta prevalencia de denuncias de violencia, se dan esto de manera preventiva, ¿no? Aunque también, una vez que ya la persona ha sido denunciada de violencia, por violencia física hacia su pareja, también se dan esos talleres que buscan que la persona vaya al punto de saber cómo controlar sus impulsos, ¿no? Entonces, son talleres que pueden tener varios cortes, digamos, 2 veces por semana y luego todo el mes, no lo sé, pero que funcione un poco de forma sistemática, acercarlo a esa persona a la regulación de sus emociones y por tanto el control de impulsos. Bien. En el caso de talleres de habilidades sociales, también está específico en una población que está interesada o que necesita trabajar este tema, como por ejemplo adolescentes. El MINSA tiene todo un manual desarrollado en el 2010 desde una perspectiva cognitivo-conductual para el trabajo en talleres de habilidades sociales en colegios. En niños de 6 a 9 años, ¿no? Y el otro manual es para adolescentes, todo secundario. Eh, y en verdad que es muy importante que ustedes conozcan esto porque es, digamos, es algo también, estos talleres se dan en 10 sesiones y como cada uno de ellos pues tiene una guía, ¿no? Donde cada uno tiene un objetivo y que cuando uno revisa ya de manera general qué apunta, por supuesto que apunta a revisar emociones, a revisar identificación primero, luego regulación, luego ver el tema de la asertividad, ¿no? Entonces como que cada uno de estos talleres se va sumando para que ese objetivo que es o el enfoque que tiene de trabajar habilidades sociales se lleve a cabo, ¿no? Y los criterios generales, y aquí vamos a revisar un poco con más detalle, más bien, la acción virtual. ¿Y por qué? Porque si bien nosotros solíamos tener esas actividades en el campus con las ferias, pasamos también en esos momentos de la feria a tener algunas acciones virtuales puntuales de invitación hacia la feria para los alumnos con los que se trabajaban dentro del campus, porque solíamos trabajar con facultades, como se los comenté al inicio del ciclo. Sin embargo, ahora, debido a la coyuntura, tenemos que potenciar el trabajo que hacíamos, que era bastante más acotado, en el ciberespacio, en la acción virtual, y que también, y por tanto, estamos ya este ciclo buscando proponer más posibilidades, ¿no? Desde acciones más interactivas que se puedan hacer también, o que puedan ustedes proponer a partir de sus proyectos. Me refiero a podcasts, webinars y cuestiones que vamos a revisar en otra clase que va a ser motivo de la revisión puramente de la acción virtual. Sin embargo, esto es importante desde ya de tenerlo en cuenta porque estamos enmarcados en un contexto que nos permite ir hacia el campo a otra posibilidad de trabajo con esta población con la que estamos trabajando. Y para eso tenemos esos criterios, ¿no? De una acción virtual, que es importante que los mensajes sean claves. Bueno, eso se puede dar igual transversal a lo que sería una acción hecha de forma óptima, ¿no? O sea, todos los mensajes que uno
expresa en su opción deben ser claves, centrales y específicos al público también que uno va a tomar. Los mensajes también pueden ser simples, deben ser más bien simples y fáciles de entender. Y con esto no quiere decir pues que van a ser, que necesariamente vamos a usar un lenguaje muy coloquial, ¿no? Pero sí evitemos tecnicismos, ¿no? Eso suele pasar mucho cuando uno ya avanza en las carreras, ustedes están en noveno ciclo, octavo ciclo, tal vez algunos, y eso quiere decir que ya ustedes conocen mucho de las palabras que usamos nosotros como psicólogos, por ejemplo, el tema de recursos, a veces lo usamos con los pacientes también, con las personas que entrevistamos, y no es algo que se conozca tanto desde ellos, no sé, ellos tienen recursos, no sé, recursos económicos, no sé. Entonces, evitemos eso, más bien clarifiquemos, usamos palabras simples que todos podamos entender. Además también este tema de lo simple tiene que ver con lo corto, porque de alguna manera en lo virtual menos es más. Si es que yo veo algo que tiene mucha letra o mucha información, no lo voy a dejar pasar, porque tengo tanto más en la lista, ¿no? De ver que sigo pasando solamente. Entonces es necesario tener esto en cuenta. También deben ser probados previamente por el grupo objetivo y sería ideal que nosotros podamos contactar a alguna persona del diagnóstico, por ejemplo, para que revise pues las infografías que hagamos, el video que hagamos, si vamos a plantear un webinar para que revise la guía, en fin. Pero a veces no es posible, ¿no? Si no lo tenemos tan cerca, si tengo un familiar, por ejemplo, algunos de ustedes tienen familiares enfermeras, y que les hayan ayudado en la parte del diagnóstico, entonces qué bueno, tal vez en este momento también podrían ayudarnos muchísimo para trabajar como de una forma mucho más precisa la acción, pero si no se puede, también está la posibilidad de nosotros, ¿no? De nosotros como equipo que tenemos experiencia con el ámbito de salud y ir viendo qué cosa podría funcionar o no. También pensamos en qué tipo de mensajes lanzamos. Si lanzamos mensajes positivos, es muy probable que la población a la que llegue esta información la vea, ¿no? Pues un mensaje positivo, va a estar alerta a ello. Mientras que si podríamos mandar un mensaje más bien agresivo, ¿no? En tanto queremos informar y podemos informar de diferentes formas. Pensemos en las campañas de tabaco, ¿no? Anticonsumo de tabaco. Siempre hay esas imágenes muy fuertes de un cáncer o de diferentes cosas que nos hacen pensar como en muerte o en dificultad, en enfermedad, que no necesariamente pueden ser recibidas, que es más bien agresivo, como decía, y por tanto vamos a negar esa situación en algún punto y voy a seguir fumando, pero no voy a ver que en la tía detrás hay algo, simplemente yo ya sé que no debo verlo, ¿no? Entonces a veces lo positivo podría ayudar más, podría tener más entrada. Y las imágenes que utilice también va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué figuras impactan? ¿Cuáles son esas figuras claves con las que la persona se puede identificar más fácilmente, ¿no? Que sean interés. Entonces son características que decía, pueden ser transversales a todas las acciones, pero que las acciones virtuales van a ser mucho más importantes, ¿no? Y ahora que estamos enmarcados en esto, hay que mirarlo desde ese punto de vista. No somos comunicadores, no tendríamos por qué saber todo al pie de la letra, pero estamos aproximándonos a que nosotros vamos a realizar una de estas acciones y así que lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Siempre con asesoría, como les decimos, viene siendo así y lo va a seguir siendo, pero tomando en cuenta esos criterios. Entonces aquí hay unos ejemplos, como las acciones virtuales de Pulse Saludable, donde pues, como decía, los mensajes son bien acotados, son muchas figuras, muchas imágenes, colores, cuestiones que sean llamativas, ¿no? Que no sean sobrecargadas, ¿no? Que la imagen hable por sí sola, que por ella esté acompañada de una pregunta o de una definición pero corta, ¿no? Y clara. Y mientras que que otros criterios tal vez que debamos tener en cuenta para las sesiones presenciales sean, por ejemplo, el para qué vamos a hacer la acción, ¿no? Que es necesario también saber cuál es el objetivo de esto que estoy proponiendo. ¿Qué temas vamos a trabajar? Los contenidos de un taller pueden ser conocimientos conceptuales, por ejemplo, un teórico, ¿no? Pero también pueden ser valores, pueden ser habilidades prácticas. Puedo yo trabajar el tema de representaciones sociales, cuando queremos ver el tema de la concientización, porque hemos encontrado que algo está naturalizado.
tendría que empezar por mover un poco ese tema de a ver si es un problema o no, o por qué sería un problema, ¿no? Y por eso tenemos que saber hacia dónde apunto para entender mejor la situación, por supuesto. ¿Qué dinámicas proponemos también? Podemos hacer debates, actuar, trabajar en grupo, discutir, dibujar, usar cartillas, textos, ¿no? Un poco de lo que los materiales también, los videos, puede haber población que es más audiovisual, otra más bien podemos hacer un radio de debate, podemos hacer un podcast o en un programa radial lanzar preguntas, ¿no? Dependiendo mucho de la población. La radio, por ejemplo, es un medio que llega a todo el país, ¿no? No puede estar en el lugar más lejano y cuando capta alguna radio. Entonces, es importante también que podamos ver opciones desde ahí. ¿Y qué recursos vamos a utilizar? Pues tenemos que pensar en la función de las actividades que vamos a necesitar, o sea, en función de estas actividades. Pueden ser afiches, lápices, grabadores, videoreproductoras, también se utilizan mucho cartillas, que son estos materiales que suelen ser como un volante, como una infografía parecida, pero tienen un poquito más de información y sumamente práctica, directa. También puede usar los rotafolios, se usan muchísimo en el centro de salud para poder dar las charlas. Son eh, cuadernillos de A3, tamaño A3, donde hay imágenes, palabras claves, ¿no? Y tú vas mostrando eso mientras vas dando una charla, ya sea de lavado de manos, ya sea de, de conductas saludables, en fin. En general lo que hemos visto igual pueden ser trasladados hacia lo virtual, ¿no? Tal vez solo que los ejemplos están más dados hacia lo presencial, pero igual mirar el objetivo y todo es toda acción que nos va a llevar a cabo, ¿no? Y algunos medios y materiales de comunicación que pueden ser utilizados según la OMS son estos, como decíamos, sitios de internet ahora, canciones, en el trabajo que estamos haciendo con RSU y que algunos de ustedes también hicieron el ciclo pasado, pues utilizaron mucho el tema del arte, ¿no? Como el arte también llega hacia la población de manera mucho más sencilla, está familiarizada con él, entonces por ejemplo cuando hablamos de canciones que incluyen una letra, que puedan sensibilizar, pueden informar, muy importante afiches, láminas, pancartas, cuando uno está en el campo, por ejemplo, puede hacerse mucho de esto. El perifoneo, cuando está una comunidad o un centro poblado, es muy importante el perifoneo porque ahí a través de esto llegan todas las noticias, ¿no? Todas, todas. Buenas, malas, digamos, hay una campaña, se avisa, alguien falleció, se avisa, se perdió un niño, se avisa, ¿no? Todo es como bien, bien importante, central en cierta población. En los foros, a ustedes no les gustan mucho los foros, también es una posibilidad. La discusión en grupos, el rotafolio, como decía, volantes, videos. Un recurso podría ser una lluvia de ideas, carteles, diarios, murales, historietas, fotos, novelas, cómics, charlas, que ya estamos conocen más eso de las charlas, visitas domiciliares, eso hace mucho en el centro de salud para la población que vive en asentamiento humano, o sea, lejana. Ahora justamente para la vacunación del ministerio en estos días se consultó en varios distritos y la población sabía cuándo iba a ser esta vacunación, quiénes iban a vacunar y muchos de ellos no sabían, no tenían esta información. Tal vez es porque, por ejemplo, no se usó mucho en la radio, se usó en la tele, y una señora justo decía, no, es que acá yo no tengo tele o no veo o no veo esa noticia cuando voy al comedor popular, tal vez hay tele o alguien tiene, no lo sé, el celular también podrían captar, pero no, es muy difícil, entonces siempre pensemos en cómo las visitas domiciliarias ayudan mucho a esta población que vive bastante alejado, ¿no? En los cerros, y que el personal de salud tiene un trabajo importante ahí de hacer estas visitas. Y de hecho, en mi caso, a mí también me tocó acompañar visitas domiciliarias para revisar el tratamiento de población que había sido afectada por la TB, por TBC, tuberculosis, y ir viendo cómo se llevan los tratamientos, ¿no? Con todas las medidas y cuidados necesarios íbamos hacia sus casas, ¿no? Y ver si está siguiendo todo lo que se le había recomendado, pero a veces se le recomienda tener, por ejemplo, si vive con familia, vivir en un lugar, es más bien estar en un lugar que tenga ventilación para que no pueda contagiar, más si está en los primeros días, en la primera fase, ¿no? Donde hay alta probabilidad de contagio.
pero a veces vamos a casas y vemos que la casa es muy pequeña, a veces se vive con hacinamiento, bueno, son factores que ya hacia el inicio del ciclo hemos conversado sobre algunos factores estructurales que limitan la salud de la. Pero hablando de materiales, tenemos los calendarios también, los periódicos, las ilustraciones. Las ilustraciones se han hecho un montón de veces cuando se ha trabajado el tema de alimentación saludable, con a comer pescado, por ejemplo, se llevaban carpas a los estadios o a la canchita, ¿no? De cierto distrito para poder, se invitaba un chef donde se podía invitar, se repartían también algunas latas de anchoveta, pero también se les mostraba a las madres, más que nada, el tema de género también como cruza, porque se hacía un llamado a las madres para que vengan y no saben, y puedan conocer cómo preparar la anchoveta, ¿no? Y que sus hijos se lo coman finalmente. Sociodrama, presentación en PowerPoint, folletos, narración de historias, ¿no? Juegos también, como en el hospital, en algún momento trabajé en Hipólito Nanue, como voluntaria, con niños en pediatría. Teníamos una serie de juegos que pasaban por que tire el dado y vaya avanzando en una especie de ludo, pero que iba como cada vez que llegaba a un cuadrado, a un recuadro, se volteaba el recuadro y había una indicación de cómo lavarse las manos, ¿no? Correctamente. Eso es importante, ¿no? Las radios ya lo hemos hablado y eventos que en general está hablando de varios puntuales, pero que se pueden trabajar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los materiales, si bien hemos revisado una serie de cuáles podrían ser estos, y seguramente se nos ha venido a la mente, como yo cuando les estaba dando ejemplos, de unos materiales ya hechos o que hemos utilizado con anterioridad, pues tenemos que saber que cuando uno genera un proyecto, pues va a tener que crear también, va a tener a su cargo la creación de nuevos materiales, porque los tiempos cambian, la población puede ser distinta, las modas, lo que influye es diferente, entonces hay que poder generar estos materiales nuevamente, ¿no? Cada vez que uno quiere intervenir. Y sin embargo, cuando uno genera estos materiales, lo que va a tener que saber es que tienen que ser efectivos principalmente y responder a los objetivos, ¿no? Y por eso hay un conjunto de criterios que hemos visto un poquito desde cómo podría ser un material para que sea óptimo, pero también tenemos listas de chequeo, que esos son los materiales a los que nos referíamos con esta posibilidad de revisión de si mi recurso hecho será o no óptimo, ¿no? Desde esto de revisar si la acción o no que se va a desarrollar va a funcionar. Y para eso encontramos, como decía, listas de chequeos en donde hay criterios para aprobar diferentes tipos de materiales, ¿no? Tenemos 3 listas de chequeo. La primera es sobre criterios generales para todo tipo de materiales, donde en esta lista lo que debemos hacer es que por lo menos 8 de las 12 deben estar en un check. Ahora lo vamos a revisar. Y en el 2 es más bien que hay criterios específicos para material escrito, por ejemplo, material escrito, volantes, a veces de cartillas que les contaba que no se utilizan mucho, y en el criterio específico para material audiovisual, ¿no? Que eso también está bastante de moda desde el auge de los smartphones, donde uno puede ver un video. Por supuesto que hay una buena posibilidad de difundir a través de material audiovisual, pero hay que ver, por ejemplo, en este caso, esta lista de chequeo tiene una sumatoria cuyo puntaje final vamos a ver a la luz de un cuadrito si es óptimo. Entonces, este es el primero, que es para todo tipo de materiales, y debemos poder responder las preguntas que están hacia la izquierda y poder ir dando check, ¿no? Si para el uso o el desarrollo de ese material participó personas que estuvieron relacionadas con su público objetivo, ya sea para la selección, elaboración y evaluación del material, bien, cumple, ponemos check. Si no, no cumple. Representa situaciones de la vida diaria, importante que sea algo cotidiano, donde pueda llegar, forma parte de un programa de comunicación o educación, ¿no? O sea, digamos, no está aislado, sino que es un programa, forma parte del programa y que tiene que ver con cómo de comunicación, o sea, digamos, una campaña de comunicación no es aislado y también que pretende educar. Están disponibles los servicios o recursos que promueve, ¿no? O sea, si yo estoy, por ejemplo, lanzando eso lo hizo bastante en la universidad, como decía en RSU, que es un acompaño,
estamos difundiendo cuestiones de salud mental en estudiantes y colocamos un correo del SOE y también colocamos un buzón de ayuda, no sé, porque había, pues, ¿no? En lo presencial, pero estaré yo revisando que si eso funciona, o sea, será un servicio disponible, ahora con la cuarentena ya no será disponible, tendré que quitar, son cuestiones que tengo que revisar. Se dispone de otros materiales o técnicas que refuercen los mensajes. Por ejemplo, puedo haber hecho yo un volante o una infografía sobre la sensibilización de sintomatología depresiva. Pero como es un tema que no se suele hablar, probablemente yo tengo que pensar que en 2 días más puedo lanzar una infografía con más información o puedo, esta infografía puede ser vinculada a un trabajo desde un taller o un webinar, ¿no? Entonces, qué importante que se refuerce de alguna forma lo que yo estoy trasladando en este material. También decía si han sometido pruebas antes de su elaboración final, como un piloto, si ha habido instructivos para su utilización, si es algo que tengo que utilizar, ¿no? Que las indicaciones estén claras de cómo debo hacer esto para utilizarlo. O incluso también cuando uno da pues tips, tiene que ser bien claro, ¿no? Porque es un instructivo, entonces uno tiene que poder entender qué hacer ante ese momento. Por ejemplo, no sé, tips para manejar un ataque de pánico, es importante que sea claro, preciso. Se ha definido el público al que va dirigido también, porque todo material tiene que contar con un público objetivo, ¿no? Y a veces en ese sentido, si ustedes conocen o en sus trabajos van a ver diferentes población, porque van a trabajar con la familia, van a trabajar con las enfermeras, van a trabajar con las jefas de las enfermeras o con los médicos, bueno, pues van a tener que ser material distinto, tal vez, ¿no? Con mucha probabilidad. Se ha cuidado que el material no contenga elementos ofensivos, por supuesto, ¿no? Hay, por ejemplo, en esta campaña que van a hacer, como vuelvo al curso de RSU, que está haciendo ya asociación virtual, está ya encaminada. Están haciendo una conversación para trabajar el tema de la masculinidad frágil, ¿no? Sobre cómo a los varones les cuesta muchísimo expresar las emociones, porque cuando la expresan, lo que encuentran es agresividad de parte de sus compañeros, ¿no? De sus pares, desde algo que no es permitido, ¿no? Y que tiene que ver con toda una lógica que hay detrás de cómo se ha construido el género. Entonces, unos alumnos propusieron hacer una conversación en chat donde efectivamente se evidencia una serie de cuestiones o de palabras, de códigos que se usan, pero sí se les pidió que en algunos casos se pongan pues, se pongan como líneas que tapen la palabra, porque se puede entender que funcione porque la persona se va a identificar con ello, pero también podría ser ofensivo, porque estás haciendo una palabra pues grosera en un espacio de sensibilización, ¿no? Como que puede ser violento. Entonces, ahí hay que trabajar eso, ¿no? También hay que evidenciar si es que alguna persona relacionada pudo trabajar en el diseño, como en el primer punto. Se respeta también la libertad de decisión al público sin manipular, o sea, claro, yo puedo tratar de persuadir, pero nunca voy a como forzar un poco eso, ¿no? Siempre tiene que ser como esa idea bien amable del proceso en el que está la persona, tal vez no lo sabía, entonces como le informo, pero de una forma que la persona no se sienta también atacada, ¿no? Y se responde a un objetivo específico, pues si yo cumplo 8 de estos criterios, entonces podría decir que mi material está bien hecho. En este caso es otra cartilla que ya tiene que ver con material escrito, afiches, folletos, volantes, como decía, y de acuerdo al grado de cumplimiento uno tiene que calificar, ¿no? 5, que se corresponde al cumplimiento total, y 1, si es un cumplimiento, si indica incumplimiento de ese criterio. Entonces, yo voy a ir calificando, ¿no? Si necesita un tema específico, si presenta un tema específico de forma completa, bien, tiene 5. El contenido del mensaje es fácilmente comprensible, no he usado tecnicismos, le pondré 3. Las ilustraciones aclaran o complementan lo escrito y más bien no es que estén estorbando ni poniendo, ni colocando, ni saturando un poco este tema del visual. Entonces, bien, le pondré 5. Y así voy calificando todos estos criterios. Y si yo consigo una puntuación menor de 40 a 45 puntos, tengo que usar, más bien, si consigo una puntuación de 40 como decía, uso el material. Si es menor, o sea, si es de 21 a 39, lo puedo usar, pero tengo que modificar algunas cosas, a las que yo sé que he ido puntuando bajo, ¿no? Y si ya punto menos de 20 puntos, pues tengo que cambiarlo. Ese era
la segunda lista de chequeo que tenemos. Y la tercera es aquella que trabaja con material audiovisual. La lógica, igual que la primera que vimos, o la segunda que vimos, perdón. Y con esta también igual voy sumando, ¿no? Si el imagen y sonido están sincronizados, es atractivo, contiene elementos de síntesis y mensajes principales. Y voy sumando luego todo esto para ver si es que es menor de 27 puntos para que sea rechazado porque simplemente no está funcionando, no está cumpliendo su función, si necesita algunos cambios de 28 a 47 o si más bien puedo usar el material tal y como está. Si obtuvo de 48 a 55 puntos. Entonces, esto es muy importante porque, como decía, son materiales de la OEPS que nos brindan esa posibilidad de conocer que lo que estamos planteando funciona o no. O como esto, que es mucho más amable, porque no es que no funcione o sí, sino que tal vez necesitan unos cambios, hay que ajustarse a las cosas. Entonces, yo les pediría que sí esto lo tengan bien presente al momento de generar su acción virtual. Como decía, este sí que lo vamos a apostar por lo que ustedes puedan hacer algunas acciones virtuales que trasciendan el tema de la infografía o más bien de una campaña visual, ¿no? Que más bien vaya a lo interactivo. Y por tanto, y también que en el camino y también verificando un poco este tema de los tiempos, podamos también acompañarlos en la misma acción que se vaya a realizar, ¿no? Puede ser un taller, nosotros podemos estar ahí, un webinar, un podcast que sería muy interesante, ¿no? Sobre un tema específico, no se estaba pensando sueño, alimentación, es algo que se ha ido haciendo estos meses de cuarentena también a través de podcast, que no sean muy largos, que sean cortos, que tal vez invite a alguien para que hable sobre este tema, pero que sea menos, ¿no? Pensando mucho sobre qué otras posibilidades tenemos. En enfermeras tal vez también así como un caso, ¿no? Puede ser como una telenovela, como lo que mostraron también en el trabajo creativo sobre estrés, que además eso es un tema transversal a los trabajos, varios están viendo los del autocuidado, pero también están vinculados con el estrés, y podría ser también, ¿no? Este tema de un cuento, podría ser. En verdad hay múltiples recursos que se puedan usar, todo va a depender de su objetivo, así que con claridad vamos a establecer qué actividad es y qué objetivo tiene esa actividad para luego ya desagregar las opciones. Pero les invito a utilizar este material que está muy interesante y creo que les va a ayudar no solo para esta acción en particular que vamos a llevar a cabo, sino para las acciones que vayan a hacer saliendo de aquí, ¿no? Que estamos en 4 y 3 meses profesionales. Es importante que puedan revisar esto cuando alguien les pida hacer, por ejemplo, un afiche. En algunos hospitales y colegios se pide que el interno o la interna, practicante, profesional, ayude con el periódico mural, por ejemplo, que todos conocemos eso. Y a veces uno hace un periódico y dice, ya, bueno, pongo una foto, hago esto y ya. Pero si yo quiero que ese material sea de alto impacto, es importante tener en cuenta estas listas de chequeo. No sé si las conocían desde antes, pero yo los invito, como digo, una vez más, a revisarlo con calma para el momento en el que hagamos la sección. Eso ha sido el contenido de esta clase y ya con calma lo veremos cuando asesoremos el tema de las secciones. Estamos ahorita viendo la lógica vertical hasta actividades, tener mucha claridad en esto, para luego pasar a la lógica horizontal para revisar metas, indicadores, verificación y más. Y luego ya hacia después de esto, que además pareciese que es mucho tiempo, pero no, porque tenemos dos clases a la semana, y ya en las semanas siguientes probablemente estamos revisando acciones virtuales en sí mismo, que decía que es una clase, la semana que viene en realidad. Y ya con esto vamos a la par como alineamos un poquito al trabajo sobre la acción, porque en la semana 14 inicia la acción virtual, ¿no? Y para eso ya hay que tener a revisar, o qué se va a hacer. Entonces, esa sería la clase de hoy. Espero que puedan disfrutar de los ejemplos, o sea, puedan como clarificar las ideas con los ejemplos. Igual en clase revisaremos un poco las ideas fuertes de esto. Y cualquier pregunta o comentario o duda, estoy gana de responderlo hacia el alumno. Y después también.